amando la voz de Dios, amando la voz de Dios. Pero antes de continuar, hermano, te invito a que inclines tu rostro y que le pidamos dirección al Señor y que nos hable. Dios, gracias por tu palabra, gracias porque eres bueno, por tu misericordia sobre nosotros, Señor. Es tan manifiesto, Señor, tan evidente tu amor todos los días para con nosotros, Señor, que hoy podemos decir como el salmista: Dios, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, Señor. Hoy recordamos lo que hemos sido sin ti, Señor, y recordamos y traemos a nuestra memoria tu obra en nuestras vidas, Señor. Y teniendo eso en mente, Señor, queremos hoy considerar tu palabra. Dios, háblanos, habla a nuestro corazón, transforma nuestras vidas, transforma nuestros caminos, nuestras decisiones, Señor. No queremos ya ir basados en esta prueba y error en nuestras vidas, Señor, sino que tomados de tu mano y fortalecidos en tu palabra podamos ir, Señor, y seguir tus caminos, seguir tus estatutos, seguir tu ley, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, abre tu Biblia en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Y vamos a leer desde el versículo 14. Segunda a los Corintios 6, 14. Y hay una invitación de parte del Señor para todos nosotros en estos pasajes en donde vamos a basar esta plática. Una invitación de Dios, una indicación, una directriz de Dios a su pueblo, pero que hace, dice la palabra de Dios, que todo lo que fue escrito antes ha sido para edificación y provecho de nosotros. Así que vamos a leerlo y tomemos lo que el Señor quiere hablarnos y decirnos. Dice el versículo 14 de la segunda carta a los Corintios 6. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El apóstol Pablo está recordando, está trayendo a memoria, está diciéndole a esta iglesia en Corintio lo que ya decía en la ley. Aquello con respecto a que el pueblo de Dios no podía juntarse, no debía tener cierta sociedad con los demás pueblos, que finalmente el pueblo de Israel permitió gente en medio de ellos que los influenciaban, y que finalmente esto llevaba a no glorificar al pueblo de Dios. En el plan perfecto de Dios, en el plan de Dios estaba que el pueblo de Dios sí tenía que ser santo, apartado, diferente a los demás pueblos. Y dice, y seré para vosotros Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esto no quiere decir que perdamos toda relación con la gente que no conoce a Dios, con la gente no cristiana. Porque también dice la Biblia, ¿quién les predicará si no hay quien les hable? ¿Quién va a hablarles del Señor? ¿Cómo van a conocer el mensaje de salvación si no hay quien les predique? Pero también es cierto que los cristianos no debemos ligarnos a no cristianos en cualquier empresa que vaya en detrimento de nuestro testimonio, en detrimento que ponga en riesgo nuestra santidad, que ponga en riesgo nuestros pasos hacia el Señor. Sí, tenemos trabajos en los que vamos y nuestros jefes, la gente alrededor no es cristiana. Sí tenemos y nos relacionamos con personas que no son cristianos, pero nuestro propósito en esto es brillar la luz de Cristo y hablarles del Señor. Pero si cierta sociedad, si cierta relación pone en riesgo mi santidad y mi relación con Dios, la Biblia dice, sal fuera de ellos. No toques lo inmundo, no puedes estar en ese lugar, no es bueno, no está bien que estemos en eso.
Vamos a continuar leyendo 2 Corintios 7, el versículo que sigue, 2 Corintios 7, versículo 1. 2 Corintios 7, 1 dice así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Qué promesas? Nos acaba de decir un versículo antes: y seré para vosotros padre. Tenemos la promesa de la paternidad de Dios sobre nosotros y que hemos de ser sus hijos. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, puesto que somos hijos de Dios, puesto que Dios nos ha llamado y nos ha tomado en adopción para Él, ¿qué dice aquí? ¿Cuál es la consecuencia de ahora ser hechos hijos de Dios? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Puesto que tenemos tan grandes promesas, puesto que tenemos tan grande Padre, tenemos a Dios como nuestro Padre. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice Dios a través del apóstol Pablo? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando. Esto quiere decir completando la santidad de Dios, en el temor de Dios. Esta palabra limpiémonos literalmente quiere decir purifícate, dedícate, conságrate, consagra tu vida al Señor. Purifiquemos nuestra vida para poder dedicarla al Señor. Esta frase que dice perfeccionando la santidad en el temor de Dios, en otra versión, déjame leerte, otra versión dice: y procuremos alcanzar una completa santidad. Y procuremos alcanzar una completa santidad como consecuencia de que tememos a Dios. Nuestra labor como hijos de Dios es procurar, buscar, alcanzar una completa santidad. Una completa santidad, dice esta versión, como consecuencia del temor que tenemos a Dios. Si tememos a Dios, necesariamente esto debe verse reflejado en nuestras vidas. Si tememos a Dios, dice una frase que escuché en algún momento, una gracia que no transforma tu vida. Si la gracia no ha transformado tu vida, es que no ha sido recibida. Como consecuencia de que tenemos temor de Dios, yo puedo y procuro alcanzar una completa santidad. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo me consagro? ¿Qué tengo que sentir? Porque generalmente confundimos santidad y una vida espiritual con una vida de sensaciones. Si yo siento tal o cual cosa, es que estoy siendo santo. Si yo no siento tal o cual cosa, es que no estoy siendo santo. Y confundimos mucho y nos enfocamos demasiado en lo que sentimos, más que en las cosas que son una realidad. Recuerdo cuando, y tú puedes recordar cuando Jesús dejó a sus discípulos orando, y Él se fue a orar al Getsemaní y les dijo que oren. ¿Recuerdas? Cuando regresó Jesús, ¿qué estaban haciendo los discípulos? Estaban dormidos. ¿Y qué fue la primera palabra que Jesús les dice? Les dice: despierta y ora para que no entren en tentación. Despiértate. Antes de llegar a esa vida de oración y de disciplina, de oración y espiritualidad, quiero decir, llego a una vida de disciplina. Pongo mi despertador y me despierto. Traigo conciencia de eso. Si yo no actúo de una manera disciplinada en mi vida espiritual, esta nunca va a llegar. A veces esperamos ser espirituales y sentir algo para entonces, si lo siento, entonces ya abro mi Biblia y oro. Pero es al revés. Yo primero oro, yo primero leo mi Biblia en una manera disciplinada y entonces la espiritualidad viene como consecuencia de esto. Y a veces nos confundimos, ¿no? A veces queremos sentir algo antes. Pongamos el despertador y que no nos pase lo que le pasó a los discípulos. Tomemos horarios, pongamos fechas y hagamos. Despertémonos y oremos, decía Jesucristo a sus discípulos. ¿Para qué? Para no entrar en tentación. Para no entrar en tentación. ¿Cómo purifico mi vida? Por favor, ve al Salmo 119, versículo 9. Salmo 119, versículo 9.
que hacía el salmista, que decía el salmista de cómo limpiar el camino. En este salmo que habla de ese amor a la palabra de Dios, de esa importancia que la ley, que los mandamientos, que los estatutos de Dios tienen para nosotros como sus hijos. Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Hablábamos de esta palabra limpiar, ¿no? Limpiémonos de toda contaminación. ¿Cómo? La Biblia lo dice. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Qué tengo que hacer primero? ¿Qué debo hacer primero para poder limpiar mi camino? Lo que dice la Biblia es guardar la palabra del Señor, conocer la palabra del Señor, conocerla y vivir de acuerdo a ella. Esto me va a llevar en ese camino de limpieza en mi camino. Y este salmo me impresiona. Dice el versículo 10, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué tenemos que hacer para no pecar hacia el Señor? De acuerdo a lo que dice el Salmo 119:11, guardar sus dichos en nuestro corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito, oh Jehová, enséñame tus estatutos. La oración del salmista era: enséñame tus estatutos. No me dejes desviarme en mis caminos. Enséñame a guardar tus mandamientos. Enséñame a guardar tu palabra. Esta es la oración que yo veo en los salmos. Es la oración que yo veo en la Biblia. Muchas veces nuestras oraciones van con respecto a quiero un mejor carro, una mejor casa, colegiaturas. No sé, y la Biblia dice, sí, que si tenemos necesidad, vengamos delante del Señor y le pidamos las cosas. Sí podemos hacer, pero la prioridad de oración en los hombres de Dios en la Biblia no era esa. La prioridad de oración en los hombres en la Biblia es: enséñame a tus estatutos. La oración del apóstol Pablo hacia sus discípulos era que ellos puedan crecer en el conocimiento de tu voluntad y con esto traer fruto. ¿Cuál es nuestra oración? ¿Cuál es la prioridad de la oración que nosotros hacemos? ¿Por qué estás orando? ¿Por qué estás orando? ¿Cuál es tu oración de este mes, de esta semana? ¿Cuál ha sido? Contéstate tú y repito, no es que esté mal orar por necesidades, no es que esté mal orar por ciertas cosas, porque dice la Biblia, Dios sabe que tenemos necesidad. Pero yo veo en la Biblia, como te decía, una prioridad de oración que es: Señor, enséñame. Señor, enséñame. Señor, hazme crecer en tu conocimiento. Quiero saber de ti, quiero conocer de ti. En el versículo 97 del Salmo 119 dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Yo pensaba con respecto a este texto, amar la ley de Dios. Yo puedo cumplirla y puedo estudiarla, pero porque estamos muy relacionados o pensamos que la ley de Dios, dice allá la carta a los Gálatas, ¿no? Que hay cosas que tienen fama de ser buenas cosas, pero en realidad no contribuyen a crucificar la carne ni a nuestro crecimiento espiritual. Y entonces a veces la ley de Dios para nosotros es eso: reglas, estatutos, situaciones que no nos hacen felices. Y entonces yo me planteaba y decía: amar la ley de Dios, puedo cumplirla, puedo hacerla, puedo buscarla, pero llegar a este punto del salmista de decir: amo la ley de Dios. Y leía un libro y ponía un ejemplo a este respecto. Había un pastor que él tenía una motocicleta, acostumbraba a hacerlo en Estados Unidos, atravesaba el desierto de Arizona todos los domingos. Se compra una motocicleta nueva y se sube e hizo lo que la mayoría de nosotros hacemos con los instructivos de las cosas nuevas. ¿Qué hacemos con los instructivos? Los tiramos, bueno, él lo guardó en un cajón. Fue
y tomó la bicicleta, la motocicleta y andaba en ella. Pero un día se da cuenta, a la mitad del desierto, eran 60 kilómetros de extensión la que él recorría. En algún momento, a los 30 kilómetros, se descompone la motocicleta. Y trató de hacer algo, no pudo, y regresó con la motocicleta a cuestas 30 kilómetros hasta que pudo regresar a su casa. ¿Qué crees que fue lo primero que hizo este hombre, este pastor? Sacar el instructivo. Sacó el instructivo y ya se dio cuenta que a tanto kilometraje tenía que hacer algo. Entonces dije, de ahí en adelante nunca me volví a separar del instructivo de mi motocicleta. Hermano, cuando nosotros nos damos cuenta, cuando entendemos que la ley de Dios, ¿qué es la ley de Dios? ¿Qué son sus mandamientos? ¿Qué hubiera sido de nosotros cuando tuvimos que tomar aquella decisión y no conocíamos los mandamientos de Dios? ¿Qué decisiones tomamos? Pero cuando nos damos cuenta que hemos tomado la ley de Dios en consideración y ha sido prioritaria en nuestras vidas y hemos visto la consecuencia de esas decisiones en la voluntad de Dios, empezamos a amar su ley, empezamos a amar lo que Él dice, amar lo que Dios dice para nuestras vidas. La voluntad de Dios, dice Romanos 12, que cuando nosotros podemos mudar nuestros pensamientos, arrepentirnos hacia el Señor, entonces podemos comprobar que su buena voluntad es agradable y perfecta. Pero tiene que pasar algo antes en mi mente. Tengo que experimentar algo en mi mente para que yo pueda comprobar que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿Cuántas veces la voluntad de Dios para nuestras vidas no ha sido eso? ¿Cuántas veces sabemos que es la voluntad de Dios, pero la resistimos? Pero nos cuesta trabajo, pero nos causa tristeza. Bueno, dice la Biblia que cuando pensamos en sus misericordias y cuando presento mi cuerpo como un sacrificio vivo, cuando no me conformo a este mundo, sino que cambio mis pensamientos, entonces yo puedo comprobar que la ley de Dios, que su voluntad es agradable, que su voluntad es perfecta. ¿Qué hace en mi vida? ¿Cuál es el resultado en nuestra vida de la palabra de Dios? Ve por favor al Salmo 19, versículo 7. Darnos cuenta que la ley de Dios, que sus mandamientos, saberlos, cumplirnos, trae beneficio a mi vida, trae beneficio a la de mi familia, trae beneficio a mi iglesia, trae beneficios a mi país. Me hace cambiar y entonces, repito, amar la ley de Dios. Dice el Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El testimonio, los testimonios, tu Biblia, eso que tienes hoy en la mano es la palabra de Dios, es algo salido de Dios hacia nosotros. El testimonio de Jehová es fiel, esto quiere decir es firme, es contundente, es confiable. Sigue diciendo que hace sabio al sencillo. ¿Necesitamos sabiduría? ¿Necesitas sabiduría para tomar tus decisiones? Ven a la palabra de Dios, el testimonio de Jehová es fiel. Dice el Salmo 119 en el versículo 98: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Me has hecho más sabio. Necesitamos sabiduría. ¿Sabes qué? Yo he entendido que yo no necesito inteligencia. Yo no necesito ser más inteligente. Lo que necesitamos es que la mente de Cristo esté en nosotros. Mudar, quitar nuestros pensamientos y empezar a pensar como lo haría el Señor. ¿Y cómo vamos a hacer eso? A través de su palabra. En la palabra de Dios está el pensamiento de Dios para todos nosotros. Más adelante dice el versículo 8 del Salmo 19: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Qué hacen los mandamientos del Señor? Alegran el corazón. ¿Nos falta alegría
estamos con miedo. Quizá no conocemos también al Señor, ¿no? Tal vez no conocemos también su palabra, porque sus mandamientos son rectos y alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y los versos que vienen me sorprenden. Versículo 9. El temor de Jehová. Leíamos del temor de Jehová en Corintios hace unos minutos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Y qué dice el versículo 10? De los juicios de Dios, deseables son más que el oro y más que el mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Ok, la ley de Dios. Pero aquí dice que los juicios de Dios, ya no solo su ley, sino sus juicios. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables. Y esta palabra juicio quiere decir veredicto, sentencia, literalmente, una decisión, un veredicto. Amar los juicios. ¿Quién teme en un juicio? ¿Quién es el que teme el juicio? Finalmente el culpable, ¿no? El que tiene algo que sabe que debe temer. Los justos no solo no le temen al juicio, sino propician el juicio. Si yo no hice nada y veo una injusticia, voy y levanto una denuncia. Aquel que no teme, aquel que es justo, va ante las autoridades sin temor. Pero el que está temiendo el juicio, finalmente es el que dicen por ahí, el que tiene cola que le pisen, ¿no? El que algo ha hecho no bien. Si vivo temiendo a Dios, no temo a sus juicios. Si vivo temiendo a Dios, los juicios de Dios me son deseables. ¿Cuántas cosas? ¿Qué cosas de algún tiempo para acá, digamos en este año, han pasado en nuestro país, en el mundo, que hemos podido pensar que son juicios de Dios? Tú piénsalo ahí en tu corazón. ¿Qué cosas hemos pensado que Dios ha actuado en México, en Norteamérica, en América, y pensamos que son juicios de Dios? ¿Y cuántas veces no tememos esos juicios, no? ¿Cuántas veces no vivimos con temor a esos juicios? Pero mi hermano, ¿temor a Dios? Sí. ¿Temor a sus juicios? No. Si vivo una vida temerosa de Dios, no he de temer sus juicios. Lo leíamos en Corintios, donde dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Esta palabra temor quiere decir miedo, terror, cosa impresionante o aterradora que causa miedo, respeto, reverencia, veneración. A veces decimos, no le tengas miedo a Dios, no le tenemos miedo a Dios, lo veneramos, le tenemos respeto, ¿no? El temor de Dios no es miedo, el temor de Dios es respeto. La definición de la palabra temor es, aquí en la Biblia, es miedo y terror. Por favor, vea Hebreos 10, versículo 26. Sí me habla de respeto esta palabra, sí me habla de veneración, pero ¿sabes qué? También me habla de horror y de miedo. Hebreos 10, 26 dice: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si pecamos voluntariamente, dice aquí el versículo 27, que esperamos una horrenda
expectación de juicio. En el versículo 31, ahí de Hebreos 10 también dice, el Señor juzgará a su pueblo. El Señor ha de juzgar a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Tengámosle veneración y respeto, pero tengamos miedo y terror de salirnos de la voluntad de Dios. Debemos temer a Dios. Debemos temer a Dios. Nos pasamos temiendo sus juicios, quizá porque no hemos honrado su gloria, quizá porque no lo hemos temido a Él. Tememos entonces a Dios, y entonces sus juicios me serán, dice el salmista, deseables, deseables. Debemos entender que la palabra de Dios, debemos entender que su ley es nuestro alimento. Y es la que nos lleva a conocer a Dios, a temerle. Cómo temer a un Dios que no conozco. Cómo amar a un Dios que no conozco. Ve por favor a Nehemías 8. Te recomiendo que leas este libro de Nehemías, es precioso. Para llegar al capítulo 8 es importante recordar qué está pasando alrededor de esto. El pueblo de Dios había estado en el exilio en Babilonia, pero de pronto un hombre llamado Nehemías, que no era un sacerdote, que no era líder, tenía un puesto de autoridad, pero más bien en el imperio persa, más que en el pueblo de Israel. Él sí era judío, era el copero del rey. De pronto se entera en qué condiciones está el pueblo de Dios en Jerusalén. Llegan sus hermanos y él pregunta, ¿cómo está el pueblo allá en Jerusalén? Dice, pues está derribado, están en vergüenza, están avergonzados, está incendiado, todo está mal por allá. Y dice la Biblia que él llora y ora y ora y ora y ora. Y de pronto, estando delante del rey Artajerjes, este rey reconoce en el semblante de Nehemías algo diferente y le pregunta, ¿qué tienes? Cuando este rey le pregunta qué tienes, entonces Nehemías dice, ¿cómo no voy a estar triste si el pueblo de mis padres está en tal condición? Y entonces el rey le dice, ¿qué necesitas para ir? Y Nehemías le dice, bueno, necesito esto. Y el rey le dice, pues vayan todo el pueblo, restauren lo que tengan que restaurar, y le dio todo lo que él necesitaba, todo lo que Nehemías le pidió para regresar y poder reconstruir la ciudad, los muros, Jerusalén. Y bueno, es una larga historia. Regresan, hay conflictos entre ellos, conflictos con los pueblos que están alrededor de ellos, pero el pueblo de Israel llevaba mucho tiempo, muchas décadas en Babilonia, y dice la Biblia, y lo vamos a ver más adelante, que incluso había pasado mucho tiempo, cientos de años, que no habían leído la Biblia, que no se habían acercado a la Biblia. Y dice así entonces Nehemías 8, versículo 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Dice la Biblia que se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Como un solo hombre. Había unidad en el pueblo. Vamos a ver ahorita qué es lo que propicia esa unidad. Pero ¿te imaginas poner de acuerdo a todo el pueblo para que como un solo hombre vinieran? Dice aquí, delante de la puerta de las aguas. Y Esdras dijo, el pueblo le dice a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés. No es que llegara Esdras y abriera el libro de la ley y le dijera, ahora van a escuchar todos lo que tengo que decir. En realidad el pueblo fue el que se juntó delante de Esdras el sacerdote y le dijo, abre la ley de Dios, abre. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Versículo 2, y el sacerdote Esdras trajo la ley
delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo, ¿cómo estaba? Dice, atentos al libro de la ley. Repito, no veo un hombre llegando a dar un discurso, veo un pueblo hambriento de ser enseñado, de escuchar la palabra de Dios. Dice aquí, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que pudieran entender. Niños que ya podían entender, desde que amaneció hasta el mediodía estuvieron escuchando la palabra del Señor. La Biblia dice que Esdras, en efecto, se había preparado para inquirir en Esdras 7:10, para inquirir y para cumplir la ley de Dios y para enseñarla. Esdras era un hombre preparado en esto, había preparado su corazón para llegar hasta este momento. Pero en este capítulo yo no veo que la Biblia hable de la elocuencia de Esdras o de la capacidad de hablar de un hombre. Repito, yo lo que veo es un pueblo hambriento. Dice la Biblia que dice Nehemías que solo abrió la ley y lo que hizo fue leer la ley. No hizo más que eso. Dice más adelante que los levitas que estaban alrededor del pueblo, ellos se encargaban de hacer entender y de dejar claras ciertas cosas que estaban siendo leídas. Pero el pueblo de Dios estaba atento a la lectura de la palabra de Dios. Estaba atento. Nosotros, por supuesto, los que estamos aquí tenemos una responsabilidad. Debemos buscar que el mensaje que estamos dando sea entendible y poder tener recursos para que esto pueda pasar. Debemos buscar prepararnos lo mejor posible para esto. Y si es una responsabilidad grande de los que estamos aquí, por supuesto, no voy a quitar esa responsabilidad que tenemos. Pero ¿sabes qué, hermano? Es una responsabilidad compartida. La responsabilidad del pueblo es escuchar. Aquí dice que el pueblo estaba atento, escuchando cómo este hombre abrió la ley y leía la palabra de Dios. Versículo 5 de Nehemías 8. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo, ¿qué? Estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. ¿Cuál es el resultado de la palabra del Señor? A veces confundimos la palabra avivamiento, ¿no? Y creemos que el avivamiento es cuando la gente danza mucho. Y bueno, está bien, no quiero decir que no hay que danzar mucho, hay que danzar más porque estamos muy contentos. Pero a veces confundimos y pensamos que eso es el avivamiento, puras canciones rápidas en la alabanza. Sabes que el avivamiento está descrito aquí, un pueblo humillado y adorando al Señor. Un pueblo humillado en adoración al Señor. Dice, se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Versículo 7, y los levitas, Jesúa, Bani, Serabías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Asiras, Josabed, Anan, Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento otra vez en su lugar. Y leían el libro de la ley claramente y ponían sentido de modo que entendiesen la lectura. Debemos buscar, los que tenemos el privilegio de estar aquí, pero como iglesia debemos buscar entender la palabra de Dios. Debemos buscar entender, y entendiendo la palabra de Dios va a haber un fruto. Versículo 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo
es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. El pueblo estaba humillado. ¿Qué hizo? Estaban humillados y adoraron al Señor, inclinados a tierra. ¿Qué hizo que pasara eso? Repito, no fue la elocuencia del de enfrente, no fue el tipo de canciones que se estaban cantando, fue que la palabra de Dios fue abierta, expuesta, y ellos fueron expuestos después de muchos años a todo el consejo de Dios, al consejo de Dios. Busquemos entender la palabra de Dios. Dice el versículo 10, luego dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. A veces pensamos, cuando leímos eso, y yo he oído incluso que quizá lo he dicho, digo, mi gozo en el Señor es mi fuerza. Pero aquí dice que el gozo de Jehová, el que Jehová esté gozoso con su pueblo, es mi fortaleza. Cuando yo vivo y guardo sus mandamientos, produzco algo en el Señor, y entonces Él me fortalece. Versículo 12, y todo el pueblo se fue a comer y beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque había entendido la palabra que les habían enseñado. El pueblo estaba alegre porque había entendido las palabras que les habían enseñado. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo el pueblo de Dios con esto? Dice más adelante, no lo vamos a leer, pero si tú quieres en casa lee los versículos que siguen. Dice que al día siguiente llegaron los jefes de familia, las cabezas de familia, los principales. ¿Y qué crees que le dijeron a Esdras y a Nehemías? Abre el libro de la ley y explícanos otra vez, por favor. Habían estado todo el día anterior leyendo la Biblia y al día siguiente siguieron con lo mismo, leyendo y nutriéndose con las palabras del Señor. Y de pronto se dan cuenta, leyendo ahí, que tenían que hacer una fiesta, que estaban en el mes, que tenía que hacerse una fiesta. En el mes séptimo decía la ley que tenían que hacer una fiesta de los tabernáculos y tenían que hacer ciertas cosas. Y el pueblo dice: no estamos en el mes séptimo. Y dicen Esdras, Nehemías, sí estamos en el mes séptimo. Entonces, ¿por qué no estamos haciendo lo que Dios dice que hagamos? Y entonces fueron y trajeron ramas y en ese momento se dispusieron a cumplir la ley de Dios. Dice la palabra de Dios que de ella misma, que es como un espejo en el cual venimos y nos consideramos, y dice la Biblia que el hombre natural es el que viene, considera su rostro en un espejo y se da la vuelta y se va. Los que hemos entendido el significado de la palabra de Dios, venimos a la palabra de Dios, nos reflejamos como en un espejo y nos disponemos a cumplir los mandamientos de Dios y disponemos nuestro corazón para cumplir sus palabras, lo que Él nos ha dicho. Capítulo 9 de Nehemías. Días más adelante dice el versículo 3: y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. La cuarta parte del día, otra vez leyendo, considerando, trayendo el libro de la ley. Y otra cuarta parte, confesar mis pecados. Al ser expuesto a la palabra de Dios, no tendríamos otra cosa que hacer sino arrepentirnos. Confesar delante de Dios, considerar nuestro rostro. Y dice aquí, confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Estos frutos de esta palabra entendida en el pueblo de Dios y en nosotros, lo hemos visto, es el arrepentimiento, el gozo y la fuerza.
El fruto de un pueblo de Dios que ha entendido la palabra de Dios es arrepentimiento, gozo y fuerza para hacer y cumplir. Obediencia, obedecieron la voz del Señor, confesaron sus pecados. Dice más adelante en el versículo 38 del versículo 9, que a causa de todo esto que ellos habían visto, oído, vivido, dice, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada. Trajeron un compromiso, el pueblo hizo un compromiso delante de Dios de cumplir, de ya no estar como habían estado 70 años antes, sin considerar. Cuando leemos lo de esta fiesta de los tabernáculos, dice la Biblia que desde Josué no habían cumplido la ley. Y muchos de ellos, al irse al exilio a Babilonia, se habían olvidado de la palabra de Dios. Y muchos de ellos, los que habían nacido allá, no conocían, no sabían. Dice la Biblia que muriendo Josué, tú sabes esta historia, está Moisés, deja a Josué como sucesor. Dice la Biblia que muriendo Josué, solo bastó una generación para que el pueblo se olvidara de Dios. Se olvidara de que habían pasado en el Mar Rojo, se olvidara de las plagas, se olvidó que Dios había abierto el río Jordán. Solo bastó una generación para que el pueblo de Dios se olvidara de Dios. Habían pasado tanto tiempo sin considerarla. Ha pasado tanto tiempo sin abrir su Biblia. Empezábamos diciendo de esta lucha con el pecado. La Biblia habla de esta lucha contra el pecado. Pero ¿cómo hemos luchado? Yo quiero hacerte una invitación. La Biblia sí habla de esa lucha con el pecado, que debemos luchar en contra de él, que debemos esforzarnos y que nuestros recursos, todo, en esa lucha contra el pecado. Pero quizá hemos fallado en nuestra lucha y no hemos obtenido la victoria porque no hemos conocido primero a Dios, porque no hemos conocido su ley, porque no conocemos a Dios. Tenemos esa lucha. Pero mi invitación hoy es, olvídate por un momento del pecado con el que luchas. No quiero ser malinterpretado, no quiero decir que no luchemos contra el pecado. Quiero decir, olvidémonos por un momento de ese pecado y busquemos conocer a Dios. Busquemos conocer sus mandamientos. Busquemos conocer sus dichos. Dice Lucas 8, versículo 10, dice, y él dijo, está hablando Jesús, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Qué privilegio, hermano. Dios nos ha dado el privilegio y nos ha dado a conocer los misterios de Dios que para otros han sido velados, que otros no saben, que otros no entienden. Pero nosotros sabemos que Jesucristo es el Señor, que Dios lo levantó de los muertos, y nos es tan sencillo identificar eso en la Biblia. Hay gente que dice aquí, ven y no ven, y oyendo no entienden. Y el privilegio lo tenemos nosotros, mis hermanos. Mateo 13, versículo 16 dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven. Eres bienaventurado, hermano, porque tus ojos ven. Y vuestros oídos porque oyen. Hermano, eres bienaventurado porque oyes la palabra de Dios. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos, y esto está increíble, de cierto te digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que tú ves y no vieron, y oír lo que tú oyes y no lo oyeron. Hermano, somos privilegiados al tener este libro en nuestras manos y poder abrirlo y poder entenderlo y saber que es la palabra de Dios, que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Eso nos debe quedar claro. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Por último, abre tu Biblia en Eclesiastés 12, versículo 13. Eclesiastés 12, 13 dice así:
El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Ha sido nuestro todo temer a Dios, guardar sus mandamientos? ¿Qué es nuestro todo? Nos hemos enfocado más en conseguir, en tener, como los gentiles. Dice ahí Mateo que ellos se preocupan y se ocupan del qué van a comer, del qué van a vestir, pero que los hijos de Dios, el consejo para nosotros es: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, no te preocupes, te va a venir por añadidura. El todo del hombre, dice la Biblia, es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Inclina por favor tu rostro. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Dios, enséñanos a entender de verdad el tesoro tan grande que tenemos en ella, Señor. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu, Señor, nos contriste y nos lleve a eso, Señor. Tu palabra, Señor, es espíritu y es vida, Señor, y es lo que necesitamos, Señor. Señor, ¿cuántas veces otras cosas han tenido prioridad en nuestras vidas antes que conocerte? Que conocer este libro precioso, que es tu pensamiento, tu voz hablándonos, Señor. Y cuántas veces hemos volteado y te hemos dado la espalda con el pretexto de las prioridades. Señor, queremos conocerte a ti, Señor. Ese es nuestro todo, Señor. Queremos temerte a ti, Señor, y guardar tus mandamientos, Señor. Concédenos esa hambre y sed de ti, Señor, de tu palabra, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así, Señor, queremos que nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, Señor, todo nuestro ser clame por ti, Señor, por escuchar tu voz, por tu presencia, Dios. Señor, gracias porque eres bueno y nos hablas, Señor. Gracias, Señor, por tu amor eterno con el que nos has amado, Señor, y prolongado, Señor, así tu misericordia hacia nosotros. Te bendecimos, Señor, te bendecimos, Padre, y te damos gracias.